minutos para las 11 de la mañana. Hace un frío pero hacerse encima en la ciudad de Buenos Aires. Aunque digan 13 grados, abríguense porque está re fresco mal. Y llegó el momento de continuar el camino que habíamos iniciado con el Martín Fierro y el final alternativo que armó el primer fanfic hecho, conocido, por lo menos aquí en la Argentina, por el señor Jorge Luis Borges. Y ahora profundizaremos sobre él. Vamos a seguir hablando un poquito de Borges. Tenemos un montón de cosas para hablar, pero bueno, ya que nos vamos concatenando de esta forma, me pareció interesante seguir con Jorge Luis. Que, bueno, así como dijimos y bien repetís vos ahora, pudo ser el autor de una gran fanfiction, como pudo haber sido un final alternativo al Martín Fierro, o según él y según su línea de pensamiento, el único final que el Martín Fierro debería tener, ¿no es cierto? Bueno, no seas soberbio, Jorge. Le estás pidiendo mucho. Peras al olmo. Peras al olmo, pero de una forma absoluta, porque si alguien es soberbio, y tiene con qué también vamos a decir, sí, es Jorge Luis Borges. Gente soberbia que es una pelotuda, imagínate Jorge Luis. Por lo menos, bueno. La verdad, ¿no? Y tanto se llenan la boca también. A mí me causa mucha gracia cuando vienen y dicen, ¿cómo te puede gustar Borges si era un gorila? Bueno, empecemos la lista de gorilas, gente. Claro, paren un poco. Toda la selección que campeona del mundo, te puedo decir, o prácticamente. No, ¿por qué fuiste ahí? Perdón, pero hay que decirlo. Tienes razón, creo que uno o dos nomás no son gorilas. Por eso, la verdad. Qué duro, qué difícil. ¿Con qué vara medimos las cosas? Y te estás midiendo con la vara de... estás midiendo a intelectuales de esa época, contemporáneos al peronismo, que por supuesto pueden haberlo entendido o no. Yo creo que lo más claro es que nunca lo entendieron directamente. Y un señor con este nivel de intelectualidad y soberbia que obviamente nunca se iba a poner del lado del pueblo y de las masas. Pero sin embargo ha escrito unas cosas, chicos, que la verdad te dejan con las medias para abajo. Y bueno. Y este tipo de procedimientos, el hacer un final alternativo de una obra, el reflexionar sobre la propia escritura y demás, es algo muy presente en la literatura de Borges. Y hoy traje para hablar muy brevemente sobre un cuento que escribe él, que a mí me gusta mucho. Vos, amiga, ya me lo habrás escuchado citar alguna vez porque utilizo mucho este cuento para la vida en general. Me parece que da una enseñanza de vida importantísima, que se llama La forma de la espada. No, bueno, nena. Conversaciones privadas, no. Por favor, qué maleducada. No te subas las medias que fotocarné, por favor. Es una espada curva encima, bueno. Debate. No, mentira. Hacia la derecha. Bueno, es según la mano. Bueno, La forma de la espada, ¿no? Borges, volvemos. Nada que ver con nada. Fue publicado por primera vez en el diario La Nación, ¿sí? En el año 1942. Y más tarde formó parte de la colección Ficciones, que se publicó en el 44, ¿sí? Él publicaba varios cuentos, los iba publicando así. Después armaba sus colecciones. También por eso a veces es raro cuando uno habla de la obra de Borges. Hay ficciones. Nunca son libros pensados para ser libros, sino es más como... él largaba singles y después largaba el disco. Total, un clásico. Sí. Bueno, ¿ves ya cuánto para... Un adelantado. Un adelantado para la época, absolutamente. Y este cuento cuenta la historia, por supuesto, de un hombre que tiene una cicatriz curva en la cara y se contextualiza en dos momentos históricos, uno contemporáneo a la publicación de la obra, que es 1942, y la historia que van a contar dentro de esa historia, ya primer recurso que se enseña en las escuelas, el relato enmarcado. Yo te empiezo a contar un cuento y adentro de ese cuento te cuentan otro cuento. Bueno, ese otro cuento sucede en 1922 durante la guerra de independencia en Irlanda, de la cual sé lo que me enseñó Peaky Blinders. No sé mucho más que eso. Nada más que eso. Okay. No tengo más que esa información sobre lo que pasa. Tampoco es relevante para conocer la historia. Y lo que va a pasar es que en esta historia un joven se acerca a hablar con este hombre, con el inglés, le dicen desde el principio, que tiene una cicatriz rencorosa. Es una cicatriz rencorosa, dice. Un arco ceniciento casi perfecto que de un lado alojaba la sien y del otro el pómulo. O sea que imagínate que le iba de acá hasta acá la cicatriz a este muchacho. Y un poco lo que está haciendo la persona que lo va a visitar es armar un relato sobre lo sucedido en la guerra de Irlanda. Y le dice, bueno, hola, ¿qué tal? Señor inglés, ¿me cuenta su historia? Bueno, sí, como no le voy a contar mi historia es una historia de traición. Ay, qué linda placa que me hiciste, Euge. Diseño gráfico es my passion. It's my passion. Le empieza a contar esta historia y le cuenta una historia de traición. Por supuesto, es la historia en donde él termina con la cara, con esta cicatriz.
Y le cuenta, bueno, de toda la historia de cómo un sujeto lo va a traicionar durante la guerra y cómo él tiene que terminar exiliado. Pero lo que tiene de particular y de especial este cuento y hacia el final es que toda esta traición que lleva adelante un señor que se llama Vincent Moon, nos cuenta toda la historia, la traición de Vincent Moon, Vincent Moon es un traidor, es un traidor, es un traidor. Hasta que en un momento el joven que lo va a visitar, cuando él le está contando la historia, le empieza a preguntar cosas y le dice... Bueno, aquí el narrador se detiene, dice el muchacho que lo está entrevistando. Noté que le temblaban las manos. ¿Y qué pasó con Vincent Moon? Lo interrogué. Cobró los dineros de Judas, o sea, de la traición, y huyó a Brasil. Esa tarde, en la plaza, vio fusilar un maniquí por unos borrachos. Aguardé, dice el joven, en vano la continuación de la historia y al fin le dije que prosiguiera. Entonces un gemido lo atravesó. Entonces me mostró, con débil dulzura, toda su cicatriz blanquecina y me dijo, ¿usted no me cree? ¿No ve que llevo escrita en la cara la marca de mi infamia? Le he narrado la historia de este modo para que usted la oyera hasta el fin. Yo he denunciado al hombre que me amparó. Yo soy Vincent Moon, ahora desprécieme. Entonces él lo que hace es contarle durante todo el cuento la historia de cómo Vincent Moon lo traiciona a él. Uno dice como Vincent Moon es un flor de hijo de puta, mirá todo lo que le hizo, mirá cómo lo cagó, mirá cómo quedó con la cara así hecha mierda. Y al final nos revela, yo soy Vincent Moon, ahora desprécieme. ¿Y por qué lo hace de esa manera? Bueno, ahí es donde empieza toda la cuestión de la metaescritura y lo que va a traer Borges de novedoso con esta historia, que es reflexionar sobre la propia escritura o sobre la propia comunicación humana, ¿no es cierto? La forma en la que relatamos, narramos la vida, eso. Exactamente. Si yo vengo y te cuento una historia y empiezo por el final, no me vas a escuchar. Entonces, si vos sabés que yo al final voy a ser la mala de la peli, no me vas a escuchar toda la historia porque ya vas a ir en tu cabeza armando tus propias conclusiones. Estás condicionado, totalmente. Digamos. Y por otro lado, muy difícilmente puedas odiar a la persona que te está contando eso. Como que empatizás, decís. De alguna forma u otra, al verlo, de repente lo ves, está viejo, está grande, está acá, exiliado, solo, en el medio de la nada, y tuvo que pelear en esa guerra, hasta vos en tu propia mente vas a poder encontrar argumentos a favor de quien cometió la traición, como bueno, pero estabas presionado, bueno, pero te estaban obligando. Y él elige contarnos esta historia sin decirnos que él es el traidor para que justamente hacia el final lo podamos despreciar. Y esto es eso, es la reflexión sobre la propia escritura, sobre cuando uno habla y cuenta algo, en general no puede ponerse en contra de la voz narrativa uno cuando lo escucha. Es muy difícil ponerte en contra de la persona que te está contando lo que pasó. Entonces también juega mucho quién te cuenta primero, quién te cuenta después, ¿no? Cuando dos amigas se pelean, y viene una y te cuenta y después viene la otra. Y difícilmente te pongas del lado de la otra, por más que quizás la otra tenga razón, o si hubieses escuchado al revés la historia hubiese sido de otra manera. Bueno, me parece que Borges ahí nos hace llenar el culo de preguntas, básicamente, y decir, bueno, ¿qué pasa eso? Cuando alguien nos cuenta algo, ¿de qué lado nos ponemos? ¿Cómo nos lo tomamos? ¿Cómo interpretamos? ¿Y cómo interpretaríamos las cosas de otra manera si la objetividad realmente existiera? ¿No es cierto? Porque acá lo que nos demuestra es que toda escucha y toda narración es subjetiva directamente. Uno no puede objetivamente decir esto estuvo bien o esto estuvo mal, sino que va a depender de un montón de cuestiones, de un montón de contextos, de la forma en que me lo cuentes y de quién te lo cuente, en qué momento, la postura que uno tome respecto a lo que nos están diciendo. ¿Y decís que esto no se había hecho antes que Borges? Ay, no sé si no se había hecho, pero no de esta forma tan magistral, en un cuento que dura 2 páginas, que te tiene al borde del asiento todo el rato y no te la ves venir. No sé si no se había hecho, pero lo que sí no se había hecho es la escritura crítica sobre esta temática previo a el análisis del cuento de Borges, así que me parece claro, que el análisis atrás de cómo uno puede narrar una historia y qué eso significa para la persona que lo está escuchando. Exactamente, es la teoría narrativa, digamos, una parte importante de la teoría narrativa que Borges, por supuesto que, existía, Borges la detecta y escribe este cuento en función de esa idea, y bueno, y todos los demás que nos llenamos escribiendo ríos de tinta sobre estas temáticas, diciendo la puta madre Borges, qué bien, qué bueno, qué lindo lo que hiciste. Qué tipazo, Y me gusta mucho esto de yo soy Vincent Moon, ahora desprécieme, como también la búsqueda de
Él quiere sentir el castigo, ¿no? Él quiere sentir el castigo, él está en la búsqueda del castigo. Sí, por eso te digo también que son cosas que lo tienen los cuentos de Borges, que vos lo podés leer 75 veces. Este cuento que literal tiene 3 páginas, impreso en un libro debe ser 3 páginas como muchísimo. Y te podés centrar en la traición, te podés centrar en la expiación de culpas, te podés centrar en la teoría narrativa, te podés centrar en el contexto histórico de la guerra de Irlanda, que probablemente sea muy correcto también, porque Borges no da puntadas sin hilo y no te va a tirar un dato que no era, te va a tirar dato histórico, un chabón que se leyó todo y que bueno, tenía una descendencia proveniente de Gran Bretaña, de Inglaterra, creo que él mira. en particular descendiente de ingleses, pero bueno, la guerra de Irlanda son los ingleses contra... Sí, los ingleses los hacen mierda. Y bueno, y hay también mucho conocimiento sobre eso. Eso es lo que tiene Borges. ¿Por qué leer a Borges? Porque no importa lo que leas, vas a poder exprimir cada centavo hasta lo más profundo de ese cuento. Y quizás leerlo en distintos momentos de tu vida y ver cómo te pega esa situación, ¿no? Yo la primera vez que lo leí me acuerdo que me quedé muy, muy impactada al ver que efectivamente este personaje era Vincent Moon. También lo que te hace es automáticamente tenés que volver a leerlo. No es un cuento que vayas a poder leer una sola vez. Cuando te llegas al final decís, la puta, ¿cómo? Y volvés para arriba, bueno, igual el club de la pelea siempre estuvo ahí, en realidad. Por supuesto. Bueno, acá Juanfri, primero cuando contaste la cicatriz de Vincent Moon, puso "Why so serious", que es la frase del Guasón, que tiene claramente la cicatriz. Y dice, Nolan dice que el personaje del Guasón, Nolan, estamos hablando del Guasón de Heath Ledger, dice, es un poco borgiano. Es recontra borgiano, sí, totalmente. ¿Dijo un actor en particular o...? El Guasón de Nolan es el de Heath ok. Ledger, es el de... Sí, recontra. El Guasón en general es un personaje que me parece que resume muchas de esas cuestiones. Probablemente ese en particular, el de Heath Ledger, sí tenga muchísimo de eso. Y bueno, y esto también, el sentir el castigo, ese reconocimiento respecto a eso. Bueno, y esto que quería decir que la forma de la espada. Una espada curva, una cicatriz en forma de media luna. Ujú. Vincent Moon. Nos lo está diciendo desde el principio. Siempre lo supimos. Siempre que era lo él. supimos. Y acá Hermes dice, Vincent Moon ha portadose mal, castigado será. Se está Muy portando bien. mal, será castigado. Bien. Muy bien. Exactamente. Esa canción toma tantas dimensiones que es casi un cuento de Borges. ¿Sí o Es qué? que yo creo que si Borges estuviese vivo, habría suscrito el tema. Totalmente, no nos quepa ninguna duda. Agustina Salom te lo ha contado porque leemos a Jorge Luis Borges, básicamente.